Hoy en ¿Qué me pasa, doctor? Hablamos sobre el dolor, el síntoma más característico de la mayoría de enfermedades y uno de los principales motivos de consulta en atención primaria. El doctor Ignacio Velázquez nos acompaña para hacer un repaso de los dolores más característicos. También analizamos el caso de Estados Unidos, en el que el abuso de opiáceos se ha convertido en una emergencia de salud pública. A continuación. Bueno, la verdad es que estamos aquí preparados para oír al doctor Velázquez, uno de los grandes amigos de este espacio. Muchos años hemos trabajado juntos y aunque él viva concretamente en Granada, en la actualidad fue presidente de la comunidad, bueno, de lo que es la ciudad autónoma de Melilla, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que la medicina, el humanismo y la política siempre tienen un trayecto muy frecuente. Él se dedica básicamente al dolor, lo ha hecho siempre, es anestesiólogo. Le conocí como consecuencia de un acto en la Asociación Andaluza del Dolor. Bueno, doctor Velázquez, un placer. Bueno, buenos días. Doctor Beltrán, buenos días y muy agradecido por esta invitación. Pues vamos a ver, una cosa básica. Tengo aquí varios datos. Uno de ellos es que el dolor es la causa de asentismo laboral más frecuente y también de las jubilaciones anticipadas. Bueno, eso por una parte. Y por otra, 1 de cada 3 europeos, estamos hablando de Europa porque ahora la gente cuando tiene un problema se va a Bruselas, sí. Entonces vamos a hablar de Europa. Está muy unido. 1 de cada 3 europeos con dolor crónico no recibe ningún tratamiento. Sí, no solamente eso, sino que además el 30% de los pacientes que reciben tratamiento dicen que no están bien tratados. Es un tema muy preocupante, ¿no? Hoy en día es un elemento prevalente dentro de la sociedad, sobre todo por el malestar y por el daño que ocasiona al individuo, pero también por el perjuicio económico que produce a la sociedad, ¿no? El dolor crónico se tasa en un costo del 2,5% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de 16.000 millones de euros en España al año. Está bien, pero hay una cuestión que en los últimos tiempos viene estando muy de moda, ¿no? Que son las unidades de dolor. ¿Son necesarias y para qué sirven las unidades de dolor? Son necesarias, son fundamentales. Como bien saben, la unidad del dolor nace en Estados Unidos de la mano de John Bonica y en España son pioneros el Hospital Vallebrón y el don José Luis Madrid Arias, que es el gran pionero en España, alumno, por cierto, de John Bonica. ¿Para qué son necesarias las unidades del dolor? Para tratar el dolor cuando deja de ser un síntoma de una enfermedad y se convierte en sí mismo en una enfermedad. Es el momento en el que el paciente se olvida de cuál es la enfermedad que le ocasionó el dolor y el dolor se convierte en su enfermedad. Es en ese momento que John Bonica lo define como dolor crónico, como una fuerza maléfica que carece de función biológica, es decir, es un dolor que ya no avisa absolutamente nada, no avisa de que hay un proceso fisiológico, no avisa de que hay un proceso noxiológico, sino sencillamente es algo que menoscaba la calidad de vida del paciente. Ahí es donde intervienen las unidades del dolor, bien con medicación, bien sobre todo hoy en día y cada día más con técnicas intervencionistas. Es la primera vez que me lo cuentan tan fácilmente y se entiende cuando el dolor toma cuerpo de doctrina y al margen de cualquier funcionalidad del organismo de cualquier tipo está presente, ¿no? Claro, lo que nos llega a la unidad del dolor son pacientes que lo que refieren verdaderamente es el dolor y vienen pacientes con artrosis, vienen pacientes con lesiones del sistema nervioso, vienen pacientes con dolor posquirúrgico, vienen pacientes con síndrome de dolor regional complejo, es decir, viene una gran variedad de pacientes, pero ¿cuál es el elemento fundamental que los une? El dolor. Ese dolor crónico de larga evolución que menoscaba fundamentalmente su capacidad de autonomía individual. Doctor Velázquez, si yo quiero ir a su consulta, yo le llamaría por el móvil para ir a cenar o a comer, tal, pero si yo quiero ir a su consulta, ¿dónde tengo que ir? Bien, aquí en España afortunadamente hay una gran red de la sanidad pública, ¿no? Yo toda mi vida he trabajado en la sanidad pública, tanto en la militar como en la civil, como en este momento en el Servicio Andaluz de Salud, y hoy en día todos los hospitales de España disponen de unidad del dolor. ¿Quién lo deriva? La mayoría de las unidades del dolor se les deriva desde una especialidad. Nosotros, sin embargo, en Andalucía estamos intentando que sea atención primaria el que derive. ¿Por qué? Porque si de atención primaria tienen que derivar a una especialidad y de la especialidad a una unidad del dolor, estamos hablando de meses de plazo. Y el tiempo corre en contra del dolor crónico. Cuanto más tiempo pase ese dolor, se va cronificando, va produciéndose lo que se llama una sensibilización central y es mucho más difícil de retrotraer a la primitiva situación. Claro. Bueno, me gustaría saber cuál es la diferencia entre dolor crónico y fibromialgia.
Bueno, fibromialgia forma parte del dolor crónico, es uno de los dolores más prevalentes, especialmente en la mujer, el 98% de pacientes con fibromialgia son mujeres. Es un cuadro polimórfico, es un cuadro un tanto enrevesado, donde aún la etiología está por discutir. Ahí los americanos dicen ahora se trata de un proceso de vasodilatación, hay otros que se tratan de un proceso de ácido láctico muscular, es decir, no se conoce muy bien y debemos reconocer, desgraciadamente, la ineficacia de los tratamientos para la fibromialgia. Hace tiempo se empezó a dar opioides, hemos visto que el resultado ha sido nefasto, se han dado antidepresivos, el resultado no es muy bueno, se han dado anticonvulsivantes tipo pregabalina, tampoco ha sido muy bueno y es bastante frustrante. Los últimos estudios apuntan que la laborterapia, la balneoterapia ayuda bastante a mejorar este cuadro tan extraño, y especialmente que produce tanto menoscabo en el paciente, ¿no? En la paciente en este caso. Está bien. Bueno, nosotros siempre hacemos un informe, ¿no?, en estos casos para situar, usted ya le hemos presentado, se encuentra aquí y muchos espectadores dicen, bueno, pero vamos a ver qué es el conjunto de lo que nos van a hablar y preparamos siempre este informe. En España, cerca de 10 millones de personas sufre dolor de forma repetida y según la Sociedad Española del Dolor, 6 millones lo padecen de forma crónica. Además, en gran parte de los casos, este dolor lleva asociadas otras enfermedades como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Los datos hablan por sí solos. Casi la mitad de las visitas al médico están directamente relacionadas con el dolor, lo que supone un coste sanitario de más de 15.000 millones de euros al año. Aunque puede afectar a hombres y a mujeres y a personas de todas las edades, en general ellas reportan muchos más casos de dolor que ellos. Este trastorno reduce o limita la vida diaria del 45% de las personas que lo sufren. Y con respecto a la actividad profesional, el dolor baja el rendimiento y es la primera causa de absentismo laboral. Para el tratamiento del dolor crónico, muchas comunidades autónomas disponen de las llamadas unidades del dolor, desde las que se realiza un tratamiento integral del paciente para que pueda recuperar su bienestar físico y emocional. La verdad es que tengo un dato que es apabullante. Dice que más de la mitad de los pacientes que tiene o sufre un dolor crónico tarda más de 2 años en recibir un tratamiento adecuado. Sí. Es cierto. Porque claro, cuando uno tiene una patología, dice, ¿cuál es lo más exacto que se puede producir? Bueno, un estreñimiento, una diarrea, una gripe, sabes exactamente de qué tienes que echar mano, pero un dolor crónico hasta que descubres realmente dónde está, porque eso debe ser debe haber muchos vasos comunicantes en el buen sentido, es decir, mucho efecto dominó en el dolor, ¿no? Sí, la media de especialistas que visita el paciente con dolor crónico antes de ir a una unidad del dolor es de 5 a 6. Reumatología, traumatología, atención primaria, endocrino. Es decir, se va buscando de puerta en puerta hasta que al final pues acudes a la unidad del dolor. Y el problema no es ya lo que tarda, sino a veces uno de los grandes problemas del dolor, y además lo apuntó usted, doctor Beltrán, es la invisibilidad del dolor. Cerca del 50% de los pacientes refieren que en su entorno nadie cree lo que tiene, porque el dolor es intangible. El dolor es sencillamente una manifestación subjetiva del paciente, no es como la fiebre, no es como la hipertensión, que lo pueden mensurar, que lo pueden medir. El dolor no es mensurable. Y eso hace que a veces los familiares, sobre todo, no le crean, estén convencidos de que no tiene absolutamente nada, ¿no? Y eso a veces le lleva una gran desesperación cuando llegan a la unidad del dolor después de haber ido rebotando de consulta en consulta y llegan ya bastante insatisfechos con la sanidad. Está claro, sí, es un asunto muy, muy interesante, pero claro, hay simuladores del dolor, o sea, hay tantos. Yo cada vez que me siento en la consulta y viene un paciente, siempre tengo una máxima: dolor es todo lo que me cuenta el paciente. Luego existen, digamos, determinadas etiologías del dolor, como son accidentes laborales, como son accidentes de tráfico, en los que hay que tener una cierta caución. En los que hay que tener una cierta caución a la hora tanto del diagnóstico como del tratamiento. Se aconseja no dar opioides a este tipo de pacientes que están en litigio, pues porque podemos ocasionar, digamos, un trastorno y enmascarar lo que es un cuadro simulador. Pero yo creo que en el más del 90% de los pacientes que nos vienen a la unidad del dolor son pacientes que verdaderamente lo tienen.
Está bien, está bien. Bueno, luego hablaremos de distintos tipos de dolores, porque a mí me parece que tenemos que contar qué es el dolor fantasma, ¿no? El miembro fantasma. Y luego todos los tratamientos, es decir, todo ese arsenal, qué hacemos mal en tratamientos, qué hacemos bien, cuándo un dolor se puede considerar crónico, qué tiempo tiene que pasar con un tratamiento adecuado para que sea crónico. Y luego tenemos también herramientas quirúrgicas de todo tipo, según el tipo de dolor, aparte de todo eso. Y luego los abusos, ¿no? Los abusos de tratamientos que deben llevarnos a tener otras alteraciones como consecuencia de mitigar el dolor, ¿no? Sí, hoy en día tenemos la alarma sanitaria, ¿no? La emergencia sanitaria que estamos viviendo en Estados Unidos, que va muy por delante de la sanidad española y va muy por delante de la sociedad española en este sentido, pero que quiero o no está sacudiendo, ¿no? Ese tsunami que se ha producido en Estados Unidos con la epidemia opioidea, ¿no? que le están llamando, quiero o no está sacudiendo más que a los pacientes, está sacudiendo a los facultativos españoles, que a veces nos encontramos un tanto mediatizados a la hora de prescribir opioides por estas circunstancias que están ocurriendo en Estados Unidos. Ya que lo dice usted, vamos a poner esa información, que cuando hablábamos con usted estaba muy preocupado. Todo nuestro equipo dice, el doctor Velázquez está muy preocupado con el consumo de opiáceos y tal. Tenemos una información y usted la va a ver ahora. La ha hecho Javier Saz, vamos a verla. Las drogas son la principal causa de muerte entre los estadounidenses menores de 50 años, muy por encima del cáncer, los accidentes de coches o las armas. Y es una epidemia que aún no ha tocado techo. En el año 2016 se llegó a un récord histórico, 60.000 muertos, más que en toda la guerra del Vietnam. Pero este año puede superarse. La media es de 100 cadáveres al día. La situación es tal que ha obligado al presidente Trump a declarar el estado de emergencia nacional. There's never been anything like what's happened to this country over the last 4 or 5 years. And I have to say this, in all fairness, this is a worldwide problem, not just a United States problem. La raíz del problema está en la adicción a los opiáceos legales recetados sin control. Desde el año 2000, la famosa oxicodona se dispensaba como caramelos. La industria farmacéutica vendió más de 300 millones de pastillas al año. Cuando el gobierno federal tomó medidas, los consumidores se lanzaron al tráfico callejero. I don't know any business that would want to kill their customers, but this one. Y es que los opiáceos sintéticos llegan de China por toneladas. La potencia de los nuevos cócteles, en los que la heroína se corta con opiáceos de laboratorio, multiplica por 50 sus letales efectos, con lo que literalmente destroza a sus víctimas. Además, la epidemia se ceba en los blancos, que han pasado de ser el 0,34% de los consumidores en 2001 a contabilizar el 82% de los fallecidos en 2015. Por eso a la emergencia médica se une la emergencia social. La adicción a las pastillas contra el dolor y a la heroína sintética ha puesto de manifiesto la depauperación económica de la clase media de un país cada vez más desigual. Bueno, gran informe, ¿no? Sensacional. Muy ajustado a la realidad y a la preocupación que existe en la sociedad norteamericana. Esto quiero marcarlo. Vamos a ponerle ramas a este árbol, vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Efectivamente, la alarma en Estados Unidos surge cuando se dan cuenta que se producen más muertes por drogas legales y por opioides que por drogas ilegales, que por heroína o por cocaína. Se producen casi 20.000 muertes al año por el tema de los opioides. Existe un condado en el estado de Florida, se llama Broward, que hay 183 unidades del dolor para 5 millones de habitantes, es decir, hay más unidades del dolor que McDonald's en esa zona, ¿no? Pero dicho esto, yo lo que sí quiero, doctor Beltrán, es marcar la diferencia entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en España, porque quizás estamos alarmando un poco al paciente que recibe opioides, ¿no? No tiene nada que ver ni la sociedad norteamericana, ni la sanidad norteamericana con la sociedad española y con la sanidad española. La sociedad americana es una sociedad compulsiva, es una sociedad que todo va a lo grande, que se toma oxicodona como el que toma un paracetamol en España. Pero por otro lado, la sanidad norteamericana es una sanidad de absoluta liberalidad, mientras que en España existe un control, tanto por parte de la administración en la prescripción de opioides, como un control ético y deontológico del que lo prescribe, del facultativo que lo prescribe, que tan solo lo hace para mejorar el paciente. Yo no conozco a nadie en España que prescriba un opioide para uso recreativo, cosa que sí ocurre en Estados Unidos. Y de todas las muertes que ocurren en Estados Unidos hay que tener en cuenta que tan solo el 10% de muertes se produce por un opioide que ha sido prescrito para un proceso patológico. El resto lo hacen de manera recreativa y esto es importante.
O sea, el 90% de la prescripción está en relación con que se lo pasen bien. Que se lo pasen bien, efectivamente. Esa es la diferencia que hay. Es terrible. Tremendo. Eso le unimos la permisividad con las armas y 20 cosas más. Y esa es la sociedad norteamericana, desgraciadamente. Claro, o sea, estamos bien aquí, ¿no? Sí, en España, pasa que en España nos movemos sin datos todavía. Esto también es un tema preocupante. Yo que estoy de coordinador del grupo de opioides de la Sociedad Española del Dolor, estamos muy preocupados porque nos movemos un poco por los parámetros americanos. Y desde el grupo de opioides vamos a hacer un estudio epidemiológico sobre las unidades del dolor de toda España para ver exactamente los casos de adicción que tenemos a opioides, que se producen. Yo no quiero decir que no se producen, pero en pacientes que están prescritos opioides para un proceso patológico. Claro que se producen, lo tenemos como efecto secundario, pero debemos controlarlo, debemos medirlo y debemos exactamente saber qué datos tenemos para ponerle más o menos remedio, que en este momento nos fiamos más por los datos que ocurren en Estados Unidos. Está bien, está bien. Es muy interesante todo lo que nos cuenta. Bueno, pero nosotros tenemos noticias también, ¿eh? Vamos a descansar un poco con el tema del dolor. Venga. Porque es profundo, tenemos muchos temas que matizar con usted. Me estaría toda la mañana, pero ¿qué noticias tenemos, Ana Villalta? Buenos días. Hoy les hablamos sobre el estrés, porque más del 50% de los españoles que lo padece termina desarrollando una enfermedad física o psíquica. La obsesión por estar siempre conectados es lo que más crece. Lo llaman tecnoestrés. Si es usted de los que contesta el teléfono, responde correos y devuelve llamadas fuera del horario laboral, quizás sea uno de esos tecnoadictos que además padece tecnoestrés, una patología que ya afecta a 1 de cada 3 españoles. Es un estrés que aparece por esa necesidad de contestar, por esa imposibilidad de desconectar. Cuando no es el Messenger es el otro, y si no es el mail y si no es el portátil. Y tengo que enviar, que tengo que recibir, hay que no me ha llegado. Conexión 24 horas que puede provocar un problema físico o afectar a nuestro entorno social. Mis amigos me dicen, oye, deja el móvil, yo no, estoy trabajando, y me dice, ¿qué vas a estar trabajando con el móvil? Ese estrés generado por el trabajo puede desembocar en ansiedad, una patología que se ha reconocido por primera vez esta semana como accidente laboral. Por eso el primer paso es reconocer los indicios. Problemas musculares, etcétera, y también problemas emocionales o psicológicos que pueden desencadenar en trastornos de ansiedad o de depresión. Si el uso de las nuevas tecnologías le genera algún síntoma como los que acabamos de escuchar, es momento de salir del trabajo y desconectar. Pasamos a otro asunto porque recientemente estuvo en nuestro programa el doctor Oriol Franch, un eminente neurólogo que nos dio las claves para reconocer los síntomas del ictus y cómo prevenirlo. Bien, estamos hablando de una de las enfermedades que siguen siendo las principales causas de mortalidad. Y con ello, ante cualquier síntoma que pueda suponer que una persona presenta un ictus, hay que actuar de forma muy rápida. Realmente las manifestaciones pueden ser muy claras como puede ser dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, o a veces no son tan claras y son vagas. En cualquier caso, lo que sí es importante es que si una persona presenta un síntoma que va más allá de lo que puede ser algo banal o poco importante, sí es importante el activar un servicio médico de urgencias, llamar al 112 para que puedan atender al paciente y en aquel momento estar seguros si estamos ante un ictus o en una situación menos importante, ¿no? Bueno, pues parece ser que en nuestros programas de radio este asunto ya lo había oído el doctor Velázquez, ¿no? Sí, sí, tiene un programa de madrugada y los que somos no noctámbulos, sino al contrario, somos madrugadores, siempre oímos parte del final de ese programa y por supuesto continuamos con el programa de Carlos Alsina. Claro, el Onda Cero, ¿no? El de Onda Cero, que la verdad ¿Usted es alondra entonces, no es búho? ¿Es alondra? Sí, yo soy alondra, los niveles de cortisol los tengo de muy temprano alto. Está bien. Bueno, tenemos un tratamiento del dolor específico que usted nos tiene que contar. Vamos a poner la información y usted nos lo matiza después. Es la última novedad en el tratamiento del dolor. Se llama Physical y es un aparato de apenas 6 kilos de peso que transmite ondas electromagnéticas a través de la piel, proporcionando una analgesia de larga duración.
La intensidad, frecuencia y duración de los impulsos deben adaptarse a cada paciente y a cada patología. No es una secuencia única para todos, sino que la modulación puede llegar a determinados tipos de dolor, es decir, distinguimos entre dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor mixto o dolor miofacial, ¿no? Luego, por tanto, es una aportación ex novo sobre el tratamiento del dolor que la verdad y sorprendentemente está dando unos resultados espectaculares, especialmente en lumbalgia y en dolor neuropático. Vine con unos dolores lumbares, los cuales no me permitían ejercitar mi vida normal, sobre todo no conciliaba el sueño, y gracias al tratamiento que estoy recibiendo en la clínica mi vida ha mejorado muchísimo. La mayoría de pacientes que recibimos en nuestras instalaciones son pacientes refractarios a las técnicas y tratamientos convencionales. En ellos, cuando se han agotado todas las vías de tratamiento que la medicina ofrece actualmente, nosotros instauramos tratamientos con un elevado porcentaje de éxito. La analgesia que proporcionan las ondas electromagnéticas es una analgesia de calidad y duradera en el tiempo, lo que permite a los pacientes reducir e incluso eliminar la ingesta de fármacos. A veces nos atiborramos de medicamentos, múltiples terapias que, aunque sean seguros y testados, siempre pueden tener efectos secundarios. Este novedoso sistema terapéutico es totalmente español y único en el mundo y ha sido desarrollado tras 5 años de investigación en el Parque de la Salud de Granada. Está usted al día, ¿no? Sí, esto es una... Bueno, el tratamiento del dolor es un tratamiento multimodal, ¿no? Esto es una herramienta más, pero para mí es una herramienta importantísima. ¿Por qué? Porque cumple uno de los principios fundamentales del tratamiento del dolor, que es el primus non nocere. Lo primero es no hacerle más daño al paciente, ¿no? Entonces es una técnica indolora, no invasiva, que se puede conciliar perfectamente con otro tipo de terapia. Se puede conciliar con fármacos, se puede conciliar con infiltraciones, se puede conciliar con otro tipo de actitudes. Pero lo que sí es cierto que con este sistema, con este tipo de tratamiento, estamos consiguiendo disminuir la ingesta de fármacos y estamos consiguiendo, especialmente en un dolor que es muy rebelde al tratamiento, como es la neuralgia y el trigémino, estamos consiguiendo resultados verdaderamente espectaculares. Esto es algo, y además es una producción nacional, es una producción además granadina, que conseguimos el permiso ya del Ministerio de Sanidad de dispositivos médicos, lo validamos mediante una serie de estudios que hicimos en el Hospital Ruiz de Alda, y que ahora mismo estamos haciendo también ensayos en el tratamiento del dolor posoperatorio, es decir, estamos abriendo la gama enormemente a este tipo de dispositivos que afortunadamente pues estamos consiguiendo muy buenos resultados. Desgraciadamente no lo podemos disfrutar todavía en la sanidad pública, lo tenemos que hacer en la sanidad privada y lo tenemos a disposición del que quiera en Granada, en nuestra clínica en Granada. Usted ha nombrado uno de los dolores más pertinaces y más... bueno, después de dolores crónicos es uno de los que son más agudos, molestan mucho, que es la neuralgia del trigémino. Vamos a ver una información respecto a esto. La neuralgia del trigémino, uno de los nervios craneales, es un trastorno que provoca dolor facial extremadamente intenso, descrito por los pacientes como el peor dolor del mundo. Más del 70% de los casos se da en mayores de 50 años y sobre todo en mujeres. Conocido también como tic doloroso, se manifiesta mediante brotes en los que existe un espasmo de un lado de la cara que dura desde unos segundos hasta un máximo de 2 minutos. Normalmente aparece en la mandíbula superior e inferior, nariz, pómulos y barbilla, y más raramente en la frente. Aunque las crisis son breves, suelen reaparecer durante varios días, semanas e incluso meses. Los pacientes que la padecen pueden ver mermada su calidad de vida. El dolor que experimentan es tan fuerte que se vuelve insoportable y se pueden desarrollar otras complicaciones como depresión, angustia e incluso pensamientos de suicidio. Bueno, yo estoy muy interesado en que el doctor Velázquez, que en dolor sabe todo, claro, porque claro, ya les dijo siempre que el tratamiento y los conocimientos están, diríamos, no son propiedad de Madrid ni Barcelona, que el conocimiento está desplazado donde está. Que nos diga cuál es el catálogo de los principales elementos terapéuticos para el dolor desde el punto de vista farmacológico, al margen de quien los pueda necesitar, ¿no? Aquí habría que diferenciar entre los dos grandes tipos de dolor que hay, ¿no? El dolor neuropático y el dolor nociceptivo, para que nos entendamos. El dolor nociceptivo es el dolor musculoesquelético, el que todos conocemos, ¿no? El dolor del esguince, el dolor de la artrosis, es, digamos, el dolor más típico y que todo el mundo sabemos describir perfectamente. Este dolor, en el año 83, Ventafrida
describe por primera vez lo que se llama la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, en el que el primer escalón son los antiinflamatorios y analgésicos menores, como el paracetamol y el metamizol. El segundo escalón son los opioides débiles, como es el tramadol y la codeína. El tercer escalón son los opioides potentes, hoy en día hay mucho más, que la morfina, el fentanilo, la hidromorfona, tapentadol y oxicodona. Y el cuarto escalón son las técnicas invasivas. Inicialmente siempre se decía que había que empezar por los analgésicos, por los antiinflamatorios y continuar escalón a escalón. Depende de la intensidad del dolor y sobre todo de la repercusión que tenga en el grado de autonomía del paciente. Hoy en día hay una nueva técnica que se llama la subida en ascensor. Es decir, en lugar de empezar por los antiinflamatorios, no podemos estar 15 o 20 días al paciente entreteniéndole con fármacos que sabemos que no le van a hacer resultado. Por tanto, se ha introducido el criterio de subida en ascensor, que es empezar directamente con opioides potentes en dosis baja, dependiendo siempre, digo, de la intensidad del dolor y del grado de autonomía, de la repercusión en la disminución del grado de autonomía que haya tenido el dolor en la paciente. Con respecto al dolor neuropático, el dolor neuropático es una lesión bien del sistema nervioso periférico, bien del sistema nervioso central. La neuralgia del trigémino es un ejemplo, pero el daño del cubital por una fractura del cúbito también lo es, ¿no? La neuropatía diabética también es otro caso de dolor neuropático. ¿O el codo de tenista? Bueno, el codo de tenista es una epicondilitis, sería más un dolor nociceptivo, ¿no? Entonces, este tipo de dolor, la escala analgésica no nos sirve de nada. Hay que darle fármacos especiales. Estos fármacos, en primera línea, tenemos los anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes como es la pregabalina, como es la gabapentina, como es la carbamazepina, indicada fundamentalmente para la neuralgia del trigémino, ¿no? Son los fármacos, digamos, más usados. Luego, en segunda línea de tratamiento, tenemos los antidepresivos duales, tales como la duloxetina, o la venlafaxina, o la desvenlafaxina. Y en un tercer escalón sí tenemos los opioides. Opioides, especialmente aquellos que tengan cierta indicación del dolor neuropático, como es el tapentadol o como es la oxicodona. Y si el dolor neuropático es localizado quiere decir que afecta a una zona del organismo que no tenga más de un tamaño de una hoja de N4, ¿no? Entonces, ese tipo de dolor se puede tratar con parches de capsaicina, que es pimiento rojo molido mexicano, es decir, Chile, o con parches de lidocaína al 5%. Son tratamientos locales que, a la vez que se utilizan para este tipo de dolor, también se puede utilizar con la medicación sistémica que hemos comentado. Son dos líneas. Son dos líneas completamente distintas. Neuropático y musculoesquelético. Exactamente. El neuropático, por ejemplo, es ineficaz absolutamente dar antiinflamatorios o dar metamizol o paracetamol, no sirve absolutamente para nada. Me ha gustado lo de los opiáceos en baja dosis. Sí, sí. Es que hoy en día hay fármacos como el tapentadol, que está en dosis de 25 miligramos, la oxicodona, que está en dosis de 5 miligramos, o la hidromorfona, que está en dosis de 4 miligramos. Pequeñas dosis de opioides a veces controlan con dosis de pregabalina un dolor neuropático bastante bien. Y para eso está usted, el médico, ¿no? Allí en Granada, trabajando en la clínica. Exactamente, trabajando en la clínica y en el hospital. Yo quiero hacer aquí una mención a mi hospital, del que me siento muy orgulloso, que es el Hospital de Alta Resolución de Guadix, donde llevo 10 años en la unidad del dolor y atendiendo una comarca amplísima, una comarca de más de 100.000 habitantes. Está bien. Bueno, ¿usted conoce al doctor Joaquín Insausti? Sí, además le tengo una gran admiración, un gran respeto y me parece un excelentísimo profesional. Hemos puesto, antes de sus conclusiones, o vamos a poner, si le parece bien, un reportaje sobre la unidad del dolor que él dirige. ¿Le parece bien? Muy bien. Vamos a verlo. El dolor normalmente es un síntoma de aviso de que algo no funciona bien, pero cuando ese síntoma de aviso deja de tener sentido, se convierte en un problema y una enfermedad por sí mismo. Ese es el tipo de dolor que pretendemos en las unidades del dolor tratar y aliviar. Curar, no curamos a nadie, puesto que es un dolor crónico y se supone que el dolor crónico no tiene curación, pero sí que hay técnicas que pueden disminuir la intensidad del dolor y en algunos casos evitarlo durante un tiempo. Lo más frecuente que vemos es el dolor de la artrosis, ¿vale? Fundamentalmente la artrosis que afecta a la columna, tanto a la zona lumbar como a la zona cervical. Eso es el tipo de paciente más frecuente que vemos en las unidades del dolor. Luego hay otro tipo de dolor más, como puede ser el dolor oncológico, que también tiene sus tratamientos, y luego cualquier otro tipo de dolor. Por ejemplo, la cirugía puede causar problemas de dolor crónico como consecuencia o como secuelas de la cirugía. En fin, hay múltiples causas de dolor, muchas de ellas que no llegamos ni a saber por qué se producen. Nosotros somos una unidad del dolor fundamentalmente intervencionista y nos dedicamos a hacer técnicas que lo que hacen es paliar el dolor.
técnicas diagnósticas, primero para intentar averiguar qué es lo que duele, cuál es la causa del dolor, y una vez identificada la causa, intentar poner un tratamiento o un remedio. Ya digo que estos tratamientos son siempre paliativos y normalmente de duraciones limitadas, pero la ventaja es que se pueden repetir y eso produce unas mejorías importantes de nuestros pacientes. Hospital Puerta del Sur de Móstoles, ¿no? Que se aproxima mucho por la sanidad a Móstoles, ¿no? Sí, sí. Mucho. Tiene la fortuna de tener un gran especialista en la unidad del dolor, experto especialmente en técnicas invasivas como la que está realizando, creo que es una radiofrecuencia pulsada por un síndrome facetario posiblemente, y es un hombre de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Claro. Bueno, antes de que me dé las conclusiones, conclusiones, ¿qué diría para lo que lo recordáramos todos los españoles? Usted tiene una gran relación con la consejera de Sanidad de Melilla, ¿no? Algo me une, sí, algo me une. Es una señora que tiene un apellido común, vamos, es mi hija. Es mi hija que ha cogido la vena política, ¿no? De mis hijos es la única que lo ha cogido. Hizo además sociología y ciencias políticas, yo creo que desde pequeña estaba dirigida para esto. ¿Pero está en sanidad? Y ahora está, efectivamente, no lo es, ella no es, pero no es sanitaria, pero sí está de vicepresidenta del Gobierno y consejera de Sanidad Pública, porque las transferencias, fuimos de las pocas autonomías que tuvimos cabeza, porque la sanidad asistencial no la transferimos ni a Ceuta ni a Melilla, tan solo cogimos lo que es sanidad pública, es decir, vacunación, vigilancia de frontera y vigilancia de sanidad interior, ¿no? La sanidad asistencial la sigue llevando un instituto que se llama INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad. Está bien. Bueno, pues ha llegado... Es que, claro, así vamos haciéndonos una idea, porque no es hereditario. No, porque el padre fue presidente, pero ella es consejera, claro, los años de diferencia. Por cierto, ¿qué hace usted para estar tan joven? Pues lo único que puedo decir que me separa del resto es trabajar y hacer deporte. Yo sigo haciendo deporte dentro del tiempo que tengo. Los dos, ¿no? Los dos, las dos partes, ¿no? La de arriba y la de abajo, porque le veo muy alto. Soy así desde los 20 años, ¿eh? No es que haya crecido mucho más. Está bien. Conclusiones, doctor Velázquez. ¿Qué del dolor? Los españoles muchos les duele. ¿Cuántos habrá que les duele algo? Unos 7 millones de españoles. Se considera que el 17%, ¿no? 7 millones de españoles tienen algún tipo de dolor crónico. Está hablando del dolor crónico. Yo quiero decir algunos mensajes muy claros. Primero, que ante el dolor no hay que resignarse. O sea, el dolor no es un mandamiento bíblico, no, esto me lo ha mandado Dios, no, Dios no quiere el mal para nadie, el dolor es mal y el desear el mal a alguien es pecar y Dios evidentemente no puede pecarlo, por tanto el dolor lo que hay que hacer es tratarlo, lo que hay que hacer es tratar. No digo esto porque muchísimos, no pacientes, sino familiares de pacientes, cuando luchamos contra un dolor refractario y no conseguimos aliviarle, nos dicen lo mismo, déjalo doctor, sí, Dios lo ha querido. ¿Cómo Dios va a querer que este hombre sufra? No tiene ningún sentido, ningún sentido. Y de ello estoy convencido, soy hombre religioso y estoy convencido que Dios no desea el mal a nadie, luego por tanto lo que hay que hacer es combatir el dolor. Combatir el dolor por una razón, porque el dolor cuanto más tiempo dejemos de pasar, más se cronifica y llegamos a un proceso que se llama sensibilización central, en que el dolor ya es mucho más difícil quitarlo. El sistema nervioso es plástico, el sistema nervioso central es plástico y se va produciendo un fenómeno cuando hay una injuria repetida sobre una determinada diana, va a producir una alteración, especialmente en el área somatosensorial o incluso en las astas posteriores medulares, de tal manera que se cronifica el dolor y aunque desaparezca la causa que lo originó, el paciente sigue teniendo dolor. Y aquel que diga que no ha tenido dolor en su vida, como decía Séneca, solo debe tener un poco de paciencia, que lo tendrá. Y eso es todo. Quiero decir que son las dos grandes recomendaciones. Las dos grandes recomendaciones, tratar el dolor, no dejarlo. El dolor no solamente se debe tratar, como he dicho, porque vamos a mejorar nuestra calidad de vida y vamos a mejorar nuestra satisfacción, que lo es, sino también para evitar esa cronificación que luego va a ser bastante más difícil de solucionar. Pues muy bien, me estaría aquí hasta la noche, pero no puede ser. Pues yo lo lamento porque la verdad que estoy encantado de compartir con ustedes esta mesa. Muchos recuerdos a los compañeros del hospital, concretamente la clínica de Granada, el hospital de Guadix y al presidente de la Asociación Andaluza del Dolor. Sí, que además le tiene un gran aprecio y además es colaborador de Onda Cero mensualmente en Cádiz, desde Cádiz. Es verdad. El doctor Torres, otro gran profesional. Muy bien, pues mucha suerte, muchas gracias. Gracias, doctor.
Bueno, y a todos ustedes indicarles que, bueno, que los especialistas van progresando a lo largo de los tiempos basándose en técnicas de todo tipo y condición y en la investigación clínica que tienen con sus pacientes. Así que ya lo saben. Lo primero que tiene que hacer un médico es quitar el dolor. Hoy hemos visto de qué manera. Muchas gracias y hasta pronto.